Si nos paramos a pensar un momento, nuestro calendario está lleno de cosas raras, ¿verdad? Un mes cortísimo como febrero, días que aparecen de la nada cada 4 años. Bueno, pues detrás de todo esto hay una historia alucinante, una historia de astronomía, de poder y sobre todo de la eterna búsqueda humana por ponerle orden al tiempo. ¿Vamos a descubrirla? A ver, ¿por qué febrero es el patito feo de los meses? ¿O de dónde sale esa manía de añadir un día bisiesto? No son caprichos. Son en realidad las cicatrices y los parches de una lucha de milenios para conseguir algo que parece sencillo, pero que es increíblemente complejo: sincronizar nuestras vidas con el baile del cosmos. Y es que, desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha necesitado medirlo para todo. Para saber cuándo sembrar y cosechar, para cazar, para celebrar los solsticios, era una cuestión de pura supervivencia. El calendario que hoy cualquiera lleva en el móvil es la versión final, por ahora, de miles de años de intentos, de fracasos y de ideas geniales para que nuestro reloj encaje con el del Sol y la Luna. Así que, ¿cómo empezó todo? Pues imaginemos a las primeras civilizaciones. Miraban al cielo por la noche y veían el faro más obvio, el más regular que tenían a mano: la Luna. Su ciclo de fases era predecible, fácil de contar, parecía la solución perfecta. Pero claro, aquí es donde empezó el lío. Culturas como los sumerios o los babilonios basaron sus calendarios en la luna. Y el problema es que 12 meses lunares suman unos 354 días. El año solar, el que de verdad manda en las estaciones y en la agricultura, dura 365. Ese desfase de 11 días cada año era un desastre. Imaginen celebrar la fiesta de la cosecha y que esté nevando. La única solución era un apaño: ir metiendo un mes extra de vez en cuando a modo de parche para intentar que todo volviera a cuadrar. Y en este panorama, de repente, llegamos a Egipto. Para los egipcios había un evento que no podía fallar, que era una cuestión de vida o muerte: la crecida anual del río Nilo, que era la que fertilizaba sus tierras. Un calendario lunar, con sus vaivenes y sus parches, simplemente no les servía para algo tan crucial. Por eso, los egipcios hicieron algo que cambió las reglas del juego. Decidieron ignorar al vecino más cercano y evidente, la Luna, y se fijaron en un punto de luz muchísimo más lejano, pero que resultó ser de una precisión asombrosa: una estrella. Y aquí está la clave de todo: el orto helíaco de Sirio. Suena muy técnico, pero es pura observación. Los sacerdotes astrónomos se dieron cuenta de que la primera vez que la estrella Sirio aparecía en el horizonte, justo antes de salir el sol, coincidía de forma matemática con la crecida del Nilo. Ese evento se convirtió en la piedra angular del primer calendario solar de la historia, allá por el tercer milenio antes de Cristo. Y el sistema que crearon era de una simplicidad genial. Dividieron el año en 12 meses, todos de 30 días, se acabaron los líos. Y al final, para llegar a los 365, simplemente añadían 5 días de fiesta dedicados a los dioses. Y ya está, un sistema limpio, predecible, perfecto para administrar todo un imperio. Damos un salto de unos cuantos siglos y aterrizamos en Roma. Y aquí, antes de Julio César, el calendario era un despropósito, un caos absoluto. Sí, estaba basado en la luna, pero lo peor de todo es que estaba en manos de los políticos. Y claro, lo manipulaban a su antojo. Que querían alargar su mandato, añadían un mes. Que había que retrasar unas elecciones, pues se cambiaba el calendario. Esta tabla lo resume perfectamente. Se había llegado a un punto en que las fiestas de la vendimia se celebraban meses antes de que la uva estuviera madura. Julio César se dio cuenta de que para gobernar un imperio hacía falta orden, y el primer paso era poner en orden el tiempo mismo. Para arreglar el tremendo desfase que se había acumulado, César tuvo que tomar una medida radical en el año 46 a.C. Creó lo que se conoce como el Año de la Confusión, un único año que duró, atención, 445 días. Fue como hacer un control-alt suprimir al tiempo, un reinicio forzoso para que la civilización entera volviera a sincronizarse con las estaciones. Pero ojo, que César no se sacó esta solución de la manga. Su astrónomo de confianza, Sosígenes de Alejandría, conocía muy bien el sistema egipcio. Fue él quien le aconsejó adoptar su año solar de 365 días, pero añadiendo una mejora clave que los propios egipcios ya habían intentado sin éxito siglos antes: añadir un día extra cada 4 años. Y así nació el año bisiesto. Y parecía que por fin estaba hecho. El calendario juliano era una maravilla de la ingeniería, increíblemente preciso. Casi perfecto. Y digo casi porque tenía un pequeñísimo, minúsculo error de cálculo que, con el paso de los siglos, se iba a convertir en un problema gigantesco. Aquí lo tenemos: 11 minutos y 14 segundos. Esa era la diferencia real entre el año del calendario juliano y el año solar verdadero. No parece nada, ¿verdad? Pero pensemos en un reloj que adelanta unos segundos cada día. Al principio ni nos damos cuenta, pero al cabo de los años el desfase es enorme.
Y las consecuencias fueron muy serias, especialmente para la Iglesia. Después de más de 1200 años, esos 11 minutitos anuales se habían convertido en casi 10 días de adelanto. El equinoccio de primavera, que es la referencia para calcular la fecha de la Pascua, ya no caía cuando debía. La fiesta más importante del cristianismo estaba literalmente perdida en el tiempo. La solución del Papa Gregorio XIII fue tan drástica como la de César. Por decreto, la gente se fue a dormir el jueves 4 de octubre de 1582 y se despertó al día siguiente siendo viernes 15 de octubre. 10 días de la historia borrados del mapa. Simplemente desaparecieron para que el calendario humano volviera a encajar con el calendario cósmico. Pero claro, no bastaba con quitar días, había que evitar que el error se repitiera. Y aquí está la verdadera genialidad matemática de la reforma gregoriana. La regla juliana era fácil: si un año es divisible por 4, es bisiesto. La nueva regla añade una excepción: los años divisibles por 100 no son bisiestos, a menos que también sean divisibles por 400. Por eso el año 2000 fue bisiesto, pero en 1900 no lo fue, y el 2100 tampoco lo será. Con este ajuste se eliminan 3 días bisiestos cada 400 años, y se consigue una precisión asombrosa. Bien, ya teníamos un calendario casi perfecto. Problema resuelto, ¿no? Pues no, porque ahora venía lo más complicado: conseguir que todo el mundo lo adoptara. La reforma venía del Papa de Roma, y en un mundo que estaba profundamente dividido por la religión, aquello generó una resistencia brutal. Y la adopción fue lentísima. Los países católicos como España o Italia lo hicieron al momento, en 1582. Pero la Gran Bretaña protestante tardó casi 200 años, hasta 1752. Rusia no lo adoptó hasta después de la Revolución, en 1918. Durante siglos, viajar por Europa era literalmente viajar en el tiempo. Podías salir de un país un día y llegar a otro en un día diferente. Y de hecho, ese eco del pasado todavía resuena hoy. Es la razón por la que muchas iglesias ortodoxas, como la rusa o la serbia, celebran la Navidad el 7 de enero. No es que la celebren en un día distinto, es que para su calendario religioso, que sigue siendo el juliano, ese día es, en realidad, el 25 de diciembre. Y así cerramos este viaje. Lo que empezó con los sumerios mirando la luna, fue refinado por los egipcios siguiendo a una estrella, ordenado por un emperador romano y ajustado con precisión matemática por un papa. Es el sistema que rige nuestras vidas, pero ¿es esta la versión definitiva? Ahora que vivimos en una era digital y que empezamos a mirar a otros planetas con días que duran distinto, ¿cómo mediremos el tiempo en el futuro?